Le hago una pregunta de verdad al chat, porque ustedes van a decir que yo vendo humo, que yo exagero, que siempre digo lo mismo, que estoy cansado de sobregar jugadores. Yo les hago una pregunta. Piensen en su selección. ¿De qué país me están viendo, chat? Piensen en la formación de su país. El 11 perfecto que tienen ustedes hoy en día. ¿Le sumarían un jugador en particular de una selección 3 veces campeona del mundo? ¿Le sumarían un jugador de una selección que tiene 16 Copas América? ¿Que tiene 2 Juegos Olímpicos? E inclusive mundiales juveniles. ¿Qué darían porque en su país juegue un argentino? Hoy vamos a reaccionar a 20 selecciones que convocaron alguna vez a un argentino a sus filas. Gran video de Barack Feber. Lucas Blondel era un Suiza. conocido lateral derecho que había jugado toda su carrera en Atlético Rafaela y Tigre, cuando en 2023 lo fichó Boca Juniors. ¡Boca! El Euro Boca. 2 años después lo visitó en la Bombonera el entrenador de la selección suiza. ¡Sí, Suiza! Ocurre que el padre de Blondel es un maestro de tenis suizo y de hecho el defensa vivió unos años de su niñez ahí, lo que aceleró el trámite de ese pasaporte que se supone es uno de los más difíciles de conseguir en el mundo. El caso es que en 2025, a los 29 años de edad, Blondel debutó con la selección suiza. Casos similares son los del delantero argentino Andrés Bomberga del San Lorenzo, hijo de eslovenos y seleccionado de Eslovenia, y el defensa central argentino Bernón de Marco, que juega y toma mate en Chipre mientras es seleccionado eslovaco. Mirá vos, boludo. El lateral izquierdo Mariano Pernía nació en Buenos Aires. Jugó en Independiente de Avellaneda, con el que consiguió el último título de liga en la historia del club en 2002. Y a los 26 años lo fichó el hiper modesto Recreativo de Huelva español. ¿No fue a Villarreal? De ahí, Pernía se fue al Getafe y en 2006 dio el Yo tengo a Madrid, mala mía. salto al Atlético de Madrid. Ese mismo año tramitó la naturalización española. La burocracia fue rápida y eficiente para imprimirle el pasaporte justo a tiempo para que el ex argentino de 29 años pudiera ser titular con la Roja en la Copa Mundial de Alemania 2006. Al retirarse del fútbol, Mariano Pernía volvió a Argentina para dedicarse al automovilismo profesional. Mirá. Un montón de argentinos han jugado en la selección paraguaya. Lucas Barrio, Ábalos, Ortigosa. Y uno de los casos más representativos es el de Roberto el Toro Acuña, canterano de Independiente de Avellaneda e hijo de paraguayos que muy pronto en su carrera tramitó su pasaporte guaraní. Acuña, símbolo de la época dorada de la selección albirroja, lideró a Paraguay en 3 Copas Mundiales y en 4 Copas América. Mirá. Las donaciones argentinas al fútbol mundial no se limitan a Europa y resto de Sudamérica. Pablo Mastroeni puede dar fe de ello. El medio de contención nacido en Mendoza emigró a Arizona a los 4 años. O sea, que aprendió a jugar fútbol en Estados Unidos Mirá. y acabó disputando 2 Copas Mundiales para la selección del país que lo adoptó. ¿No sabía esto? Su momento más recordado fue una salvaje patada sobre Andrea Pirlo ¡Meta! que le costó la expulsión iniciando el segundo tiempo del partido contra Italia, la selección que acabaría ganando aquel mundial. El rosarino Hernán Galíndez debutó Ecuador. en Rosario Central y descendió a la B con el equipo de sus amores en 2010. De ahí, el portero pasó a Quilmes y luego se afianzó en el fútbol ecuatoriano como arquero de la U Católica durante 8 temporadas. ¿Vos eso es Chile, no? Pasó para Chile, ¿no? Hasta que por fin pudo tramitar la nacionalidad ecuatoriana ya al filo de los 35 años. Lo hizo con miras al Mundial de Qatar 2022, al mismo tiempo que el ídolo del Barcelona de Guayaquil, el mediocampista Damián Díaz, también surgido de Rosario Central. Mientras Galíndez, de 38 años, ha sido portero titular de Ecuador en Copa América 2021, Mundial de Qatar 2022 y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, Díaz, que como el portero consiguió la naturalización siendo ya un veterano de 35 años, solo fue llamado para disputar minutos basura,
con la selección ecuatoriana. Bolivia es otra de muchas selecciones sudamericanas que se puso en manos de un portero argentino, Carlos Truco. Truco nació en Córdoba, jugó en Unión de Santa Fe, fue suplente en Vélez Sarsfield y de ahí se fue a Bolivia para jugar en Destroyers, Oriente Petrolero y Bolívar. Truco Buenos clubes. jugó con la selección boliviana desde que se naturalizó a los 32 años hasta que se retiró a los 40. Jugó 51 partidos, incluidos los de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Tremendo era Mundial con Bolivia, ¿eh? Único mundial al que Bolivia asistió en los últimos 75 años. Sin lugar a dudas, el portero argentino más conocido que no jugó con la albiceleste es Ramón Quiroga de Perú. Y ¿qué les digo? No precisamente por las buenas razones. Quiroga nació en Rosario para variar y debutó como tantos en esta lista en Rosario Central, paradójicamente club conocido como Los Canallas. En 1973 lo fichó el Sporting Cristal peruano y en 1977 le dieron la nacionalidad del país andino. Ya sé para dónde va Barak. En la segunda fase de la Copa Mundial de Argentina 78, el anfitrión estaba al borde de quedar eliminado. No había semifinales y necesitaba sí o sí golear por un mínimo de 4 goles a Perú en el último partido. De lo contrario, Brasil avanzaría a la gran final contra Países Bajos. Curiosamente, Quiroga, que había tenido una actuación sensacional hasta antes de ese partido, anduvo particularmente inseguro en el 6-0 que se comió Perú. Un mal partido, un mal partido. Un mal partido tuvo Quiroga, un mal partido. Hasta lo más grande ataja mal un partido. Nunca atajó mal un partido Courtois. Nunca atajó mal un partido Ter Stegen. Nunca atajó mal un partido Dibu. Y que para muchos convirtió a Quiroga en uno más entre los argentinos imprescindibles para que la albiceleste ganara Pará. ¿Por qué ponen en el medio a Videla? su primer título mundial. ¿Qué pone Barak? Dani Osvaldo debutó en Huracán. Danny Stone. Un año después se fue a Italia para jugar en equipos de medio pelo: Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bolonia. Su mejor temporada, sin embargo, no fue en la Serie A, sino en la Liga Española con el Español de Barcelona, lo que en 2011 le valió para dos cosas. Lo convocaron a la selección italiana y lo fichó la Roma. Al igual que tantos otros de los que ya hablaremos, Osvaldo obtuvo la nacionalidad italiana automáticamente en calidad de oriundo. Esto gracias a un bisabuelo italiano que emigró a Argentina en el siglo XIX. ¿Cómo carajo encuentra esta información, amigo? Mi bisabuelo italiano, amigo. Ni mi familia lo sabe, amigo. Y que, de acuerdo a la ley italiana, esto es más que suficiente para ser acreedor del Inchequeable. pasaporte. Dani jugó 14 partidos con la Azzurra y solamente metió 4 goles, por lo que quedó descartado de las convocatorias para la Euro 2012 y la Copa Mundial Brasil 2014. Ya tenían suficientes delanteros conflictivos y excéntricos con Balotelli y el Shaarawy para aguantar encima a Dani Osvaldo, válgame Dios. Pobre Pirlo. En fin, de todos modos, su condición de ex seleccionado italiano le avaló para probarse camisetas tan míticas como la del Inter de Milán, la Juventus y Boca Juniors al final de su carrera. Después Banfield. Si tu apellido termina en Yan y juegas medianamente decente al fútbol, Se la rayan. Lo sé. hay muchas posibilidades Lucas Alarayán. de que acabes jugando con la selección de Armenia, como le pasó a Lucas Zelarayán. Cordobés surgido del Belgrano, 29 años, debutó con la Vamos, chino. selección de un país que ni siquiera había pisado. Y lo digo literalmente porque Zelarayán jugó sus 2 primeros partidos en condición de visitante Tranqui, debutando contra Modric. y no en el estadio de Vazgen Sarjan Amban Hanrapetakan de la ciudad de Yerevan. Zelarayán fue invitado a la selección de Armenia para relevar al capitán Henrik Mkhitaryan, Terrible. que en 2021 se retiró de la selección harto de perder. Desde entonces, el mediocampista cordobés, que en 2025 volvió a Belgrano, ha metido 5 goles y servido 3 asistencias en 22 partidos disputados
con su exótica selección con la que únicamente ha ganado 4 juegos. Un día marcás a Ramírez de Boca, otro día marcás a Modric. Ariel Graziani nació en Santa Fe. Fue canterano de Newell's Old Boys, pero nunca logró debutar en Primera División Argentina. De hecho, su primer partido como profesional lo disputó en el Sport Boys de Perú, cuando el delantero argentino tenía ya 22 años. Graziani jugó 2 temporadas en el Emelec ecuatoriano. Salió campeón de goleo y rápidamente lo nacionalizaron para disputar con la Tri la Copa América 1997 y luego la Copa América 1999. Con 15 goles, Graziani se transformó en el segundo máximo goleador en la historia de la selección ecuatoriana. ¿Con 15 goles? Se te rebaja la vara, amigo. Era, claro, el año 2000, antes de que Ecuador floreciera en esto del fútbol. 25 años después, Graziani ha sido superado por varios, pero se mantiene todavía en el top 10 de goleadores históricos. Ahí está, mira. Juan Antonio Pizzi nació en Rosario, como tantos otros mercenarios traidores a la patria. Pará, Barak. Traidores a la patria. Quiero decir, como tantos otros futbolistas de origen rosarino que ante la imposibilidad de jugar con la selección argentina ejercieron su libertad para cambiar de nacionalidad ante los ojos de FIFA. El delantero empezó su carrera en Rosario Central, después se fue al Toluca del fútbol mexicano, de ahí al Tenerife español y apenas 3 años después pudo tramitar su nacionalidad española justo a tiempo para jugar la Eurocopa 96. Pizzi, ya como futbolista del Barcelona, jugó también la Copa Mundial de Francia 98, año en que volvió al fútbol argentino con River Plate tras haber anotado solamente 8 goles en 22 partidos con la Roja. Buena carrera la de Pizzi igual, ¿eh? Nacido en el norte de Buenos Aires y producto de Argentinos Juniors, Lucas Barrios empezó a jugar con la selección paraguaya en 2010 a los 25 años de edad. Chicos, poca gente se acuerda que este tipo dejó en el banco de suplentes a Robert Lewandowski. Los que no saben de fútbol van a dudar de esto, chicos. Pero un día hubo un momento donde Lucas Barrios le enseñaba a Robert Lewandowski cómo ser 9. Fue un momento donde Klopp le dijo: ¿querés ser 9, Lewandowski? Ve a Lucas Barrios, aprende el paraguayo. Justo antes de conseguir 2 títulos de la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Terrible, amigo. Y después de haber salido bicampeón de goleo con Colo-Colo. No, aparte jugó en el fútbol argentino, jugó en 30 clubes de fútbol argentino. Literal, jugó en 30 clubes. En el fútbol chileno, cuando aún era conocido como el argentino Lucas Barrios. El responsable del trámite fue Gerardo Tata Martino, entrenador especialista en naturalizar argentinos, quien se lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 en sustitución del herido Salvador Cabañas. Barrios, a quien le consiguieron el pasaporte por su madre paraguaya, jugó 37 partidos con la albirroja y metió 10 goles. Muy bien. No, buen jugador, la verdad, Lucas Barrios. Es muy buen jugador, amigo. El de Fernando Muslera es un caso aparte, pero lo incluyo solamente para no tener que leer en los comentarios eso de ¡te faltó Muslera, Barak! El portero, que no me pregunten cómo, sigue activo en Galatasaray, nació en Buenos Aires, hijo de madre y padre uruguayos que volvieron a su país con su bebé en brazos 18 años antes de que debutara en Montevideo Wanderers y creciera lo suficiente para defender la portería de la Celeste en 133 partidos oficiales. Terrible lo de Mueller igual, ¿eh? Toda la vida en Uruguay. La 7 de Matías Fernández es una historia similar. La promesa frustrada del fútbol chileno nació en el barrio clasemediero de Caballito en Buenos Aires. Su madre argentina. ¡Ay, Chile! El mejor jugador de tu historia es argentino, ¿eh? Duele, ¿eh? Duele. Padre chileno se fueron a Chile cuando Mati tenía 4 años. Eventualmente, el niño nacido en Argentina jugó con Chile la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó en casa la Copa América 2015, en que, irónicamente, Mati Fernández cobró el penal definitivo. Ay, Mati, traidor a la patria, amigo. Traidor a la patria. Y ejerció como verdugo de su natal Argentina. 6 Lautaro Martínez suma 12 goles con el Inter de Milán
esta temporada en la Serie A italiana. Julián Álvarez tiene 14 con el Atlético de Madrid en la Liga Española. Sin embargo, está claro que el goleador... Duele, amigo, pero creo que hay un futbolista, chicos, que ojalá que no, pero quizá el tiempo me pone en su lugar y me da la razón. Un 9 que a la Argentina, hágame caso, en un par de años, cuando esté en su prime, nos va a doler que no juegue para nosotros y que juegue para Italia. El goleador argentino de la actualidad no es otro sino Matteo Retegui con 23 goles en la Serie A Terrible, amigo. 23 goles en Serie A jugando para Atalanta, italiana y de lleno en la pelea por la Bota de Oro. Top 4 Bota de Oro, amigo. Compite con Víctor Gyökeres, que juega contra Albañiles, Robert Lewandowski y Mohamed Salah, amigo. Al máximo goleador de Europa. Claro está que Retegui, exclusivamente para efectos futboleros, no es argentino, sino italiano. Y ya lo era incluso antes de irse a jugar al calcio, cuando se trataba de un semidesconocido delantero de Tigre al que desesperadamente convocó Italia en 2023. Amigos, increíble esta nueva, chicos, porque Retegui juega un partido de Copa Argentina contra Almagro y creo que no hace goles. Y en Italia había un par de videos que decía, ¿para qué convocan a Retegui? No le hace un gol a nadie, no le hace un gol a un equipo de la B de Almagro, del fútbol argentino. Lo convocan, juega contra Inglaterra y le clava un doblete a Hart, amigo. Perdón, le clava así, me digo, un doblete a Harnat. ¿A quién es el arquero? ¿A quién? Le clava un doblete al arquero de Inglaterra, boludo. En su Pickford, ahí está, ¿por qué dice Hart? Pickford, ahí está, Pickford. condición de oriundo. Desde entonces, Retegui ha jugado 18 partidos con la Azzurra y ha anotado 6 goles. No, posta, chicos. Díganmela, me bancan. Retegui es bueno, amigo. Retegui es bueno. Yo creo que de los últimos jugadores que Scaloni no convocó, por así decir, yo siento que el que más siento que estaría bueno jugar para nosotros es Retegui, boludo. No digo que sea titular en Argentina, pero es un buen 9, amigo. Es un buen recambio. Es un 9 diferente. No digo que sea mejor que Lautaro ni mejor que Julián. No. Pero podría estar, amigo. Podría estar. O sea, por ejemplo, bajo mi punto de vista, dígame si me venga en esta. Es mejor que Tati Castellano, boludo. Por ejemplo. Es mejor que Tati Castellanos. Tati Castellanos fue a la selección. Y Retegui no. Mauro Camoranesi nació en Tandil, provincia de Buenos Aires. Debutó en el diminuto Aldo Civi de Mar del Plata. Desfiló por Santos de México, Wanderers de Uruguay. Volvió a Argentina para jugar en Banfield. Racing. De vuelta a México ahora con Cruz Azul. Y tras lo que ya era una dilatada carrera, el Verona se llevó al todavía joven mediocampista de 23 años al fútbol europeo. Camoranesi jugó 2 temporadas en Verona. Lo compró la Juventus y en 2003, su tercer año en el calcio, fue convocado por la selección italiana. No es que sus padres fueran italianos, no es que sus abuelos lo fueran tampoco, todos súper argentinos, pero uno de sus 8 bisabuelos, Luigi, Bueno, amigo. Uno de sus 8 bisabuelos, inchequeable, boludo. sí que era italiano, emigrante en Argentina. Y Mauro, su bisnieto, no tuvo que hacer demasiados trámites burocráticos para jugar con ADN Momo, me siento italiano. la Azzurra en condición de oriundo. Camoranesi disputó 2 Eurocopas y 2 Mundiales. Jugó 55 partidos con la selección italiana. Brindó 9 asistencias. Y ganó un mundial. Anotó 4 goles. Y claro, levantó una Copa del Mundo. 4. Alfredo Di Stéfano es al lado de Lionel Messi y Diego Creo que puede ya ser el jugador más grande de la historia argentina que se nacionalizó, ¿no? Armando Maradona, uno de los 3 futbolistas más grandes nacidos en suelo argentino. Sin embargo, Di Stéfano solamente jugó 6 partidos con la albiceleste. Sí, pero ahora una Copa América en Argentina. La de 1943. Todos en 1947, cuando jugaba en River Plate. Luego, Di Stéfano se fue al fútbol colombiano, que estaba al margen de FIFA a la hora de contratar futbolistas, y eso lo inhabilitó para volver a ponerse la camiseta de su selección original. 10 años después, la leyenda del Real Madrid debutó con la selección española, con la que disputó 31 partidos y anotó 23 goles, pero con la que no pudo jugar en un mundial por no clasificarse a Suecia 58 y lesionarse
en Chile 62. Imagínense una final del mundo Di Stéfano contra Pelé, boludo. Terrible. Se llama Omar Sibori y es otro de los jugadores más grandes en la historia del fútbol. Chicos, ¿vieron, chicos? Mucha gente, chicos, dice a veces, los únicos jugadores, el único argentino que ganó el Balón de Oro es Messi y también Maradona, que ganó el honorífico. No. Y también lo ganó Di Stéfano y también lo ganó Sibori. Surgió Está bien que jugaron futbolísticamente con otra selección, pero nació en Argentina, amigo. O sea, nació en Argentina. de River Plate y era la figura de la selección argentina cuando lo fichó la Juventus. Su condición de oriundo le permitió dos cosas: jugar con la selección italiana la Copa Mundial de Chile 62 y, más importante aún, ganar el Balón de Oro en 1961, premio al que en aquellos tiempos solo podían optar futbolistas europeos. De hecho, Sibori tiene una platea, amigo, en la cancha de River. Daniel Passarella, Mario Kempes y compañía no fueron los primeros argentinos en ganar la Copa Mundial. Ese honor le No, son italianos del 34. pertenece a Luis Monti, Raimundo Orsi y Enrique Guaita, quienes lo consiguieron 44 años antes, pero con la selección italiana. Orsi, extremo izquierdo; Guaita, extremo derecho; y Monti, mediocampista. Este último jugó en Huracán y en San Lorenzo. Tras quedar subcampeón... Sí, amigo, pero lo curioso es que este jugador fue de los mejores futbolistas de la Copa del Mundo del 30, de los máximos goleadores de la Copa del Mundo del 30, jugando para Argentina, y cuando lo ficha un equipo italiano le dice, para jugar por un equipo italiano tenés que ser italiano. Y el chabón se fue a jugar para Italia. O sea, eso es un robo, amigo. Es un robo. Con la selección argentina en el Mundial de Uruguay 30, lo fichó la Juventus. Y 4 años más tarde, fue campeón del mundo a los 33 años. Monti era el jugador más veterano de toda la selección italiana. Orsi jugó en Independiente de Avellaneda hasta 1928, cuando también se lo llevó la Juventus. De todos los oriundos, era el más afianzado en Italia, pues cuando fue campeón del mundo, Orsi llevaba 6 años en Europa. Guaita era jugador de Estudiantes. Se lo llevó a la Roma en 1933 y un año después ya jugaba el Mundial como italiano. El cuarto argentino que ganó la Copa con Italia fue el delantero Atilio de María, pero este en condición de suplente. Un detalle no menor es que los 4 campeones del mundo italianos murieron en su país de nacimiento. Mirá, entiendo la necesidad, chicos, y sé que el fútbol no se compara con la patria, ¿no? Yo no creo que son dos cosas diferentes, pero medio curioso, amigo. Ganás el Mundial con Italia. Te vas a jugar a Italia, amigo. Y después... Argentina. 1. Se llama Danilo Rinaldi. Juega de centro delantero. Nació en San Nicolás y surgió de Chacarita Juniors. Su compañero Dante Rossi es defensa central y también nació en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ambos juegan para la peor selección del mundo porque Argentina no discrimina. Para. ¿Hay dos argentinos que juegan de titulares en San Marino? Rinaldi ha Dos argentinos que son los mejores. O sea, Argentina para mí es de las selecciones con mejores jugadores de la historia del fútbol. Y hay dos argentinos que juegan en San Marino. jugado 51 partidos con San Marino y a pesar de ser delantero, ha metido un solo gol. No, bueno, pero... Mi pregunta es, ¿cómo carajo ganó un jugador que jugó 51 partidos? Hizo un gol como 9. Convoca a otro. Rossi ha disputado 36 partidos, pero uno de ellos, la victoria contra Liechtenstein, en que San Marino rompió su racha de 7. ¡Aura! ¿Querés ganar? ¡Trae argentinos! 140 partidos sin conocer la ¡Victoria después de 20 años! Rinaldi hizo historia jugando los 90 minutos de aquel memorable encuentro. ¡Bonus! Tan solo en lo que llevamos de siglo XXI... ¡Ay, México, México, México! Nos insultás, nos bastardeás, nos injuriás, calamidades, mentiras, patrañas, memes, burlas. Pero siempre vas a necesitar de tu papá futbolístico. Argentina. Son 9 los futbolistas argentinos que han sido convocados por el tricolor mexicano. Gabriel Caballero, nacido en Rosario,
Surgió en Central Córdoba y llegó a México a los 24 años. 7 temporadas después, jugó la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Guillermo Franco nació en Corrientes, debutó en San Lorenzo, llegó a México a los 25 años. Solo jugó 3 temporadas en la Liga MX para irse al Villarreal en 2005, pero de todos modos le arreglaron los papeles para que jugara en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Canterano de River Plate, Rogelio Funes Mori nació en Mendoza. Llegó a México a los 24 Debo admitir que en Argentina jugaba mal Funes Mori, amigo. Sacó su premio en México, ¿vale? años y 7 años más tarde se vistió de verde en el Mundial de Qatar Ahora me gustó cuando dijo que si le da un gol a Argentina se lo grito. Eso me pareció re BNU, pero bueno. 2022. Damián Álvarez, también canterano de River Plate, llegó a México a los 24 años y 9 temporadas más tarde jugó 2 partidos con el Tri. Matías Bozo nació en Mar del Plata, debutó en Independiente y aterrizó a los 21 años en México. 5 temporadas más tarde disputó el primero de 15 partidos con la selección mexicana. Cristian Jiménez, nacido en Chaco y canterano de Boca Juniors, llegó a la Liga MX a los 23 años. 9 años después, debutó con la selección azteca. Su hijo Santiago Jiménez nació en Buenos Aires, pero es un caso distinto al resto porque creció y aprendió a jugar al fútbol en México. Lucas Ayala, canterano de Racing Club, no debutó en Argentina, sino en la segunda división mexicana. Jugó un solo partido con la selección. El noveno es Lucas Lobos, pero se quedó en la banca y no debutó nunca con el Tri. Generalmente... Amigo, mucho igual, chicos, mucho mexicano, amigo. O sea, mucho argentino más dejado mexicano, La verdad, muy pero muy bien. Creo que, chicos, esto les deja una enseñanza a todos. Y realmente no quiero pecar de agrandado, no quiero pecar de soberbio, no quiero pecar de egocéntrico. Pero la gente dice, Cobra, el país de fútbol es Brasil, Cobra. El país de fútbol es Inglaterra, Cobra. El país de fútbol es Alemania, Cobra. El país de fútbol es Inglaterra, Nine. Es Holanda. No, amiguito sudamericano. No, amiguito sudamericano. Cuando vos necesitas de fútbol, siempre recurrís a Argentina. Tu país, sí, vos que me estás viendo decir, yo, Nine, yo, sí, vos. Necesitas de Argentina. Duela a quien le duela. Argentina te abastece. Argentina te hace grande. ¿Ok? Muchos clubes y muchas selecciones convocan argentinos para jugar como argentinos, para ganar títulos. Desde el año 1934 que lo hacían. Respete la historia, respete la historia. Suscríbanse y dale like. Si no, voy a hacer un cierre. No más argentinos para tu país, No más argentinos para tu país. Y te quedas sin títulos. Respeten. Dios mío, Dios mío. Dios mío. ¿Ok, amigo? ¿Ok? Es Brasil, no vendas humo. Tengo una pregunta, peruano.